¿cómo echar fuera demonios? Pero bueno, la segunda es, ¿qué son los demonios? Creo que sería bueno empezar por esa segunda pregunta, ¿no? ¿Qué son los demonios en sí? A ver. Definitivamente, porque antes de saber cómo echarlos, tenemos que entender el contexto de quiénes son, de dónde vienen o por qué están. Algo muy importante es entender que nuestra información viene por la Biblia, la palabra de Dios, que habla acerca de Dios, habla acerca de sus enemigos y del plan que ellos también tienen para cumplir un propósito en nuestras vidas. Porque a fin de cuentas todo es creado por Dios, todo sirve para el propósito de Dios y bueno, cuando logramos entender esto, sabemos que tenemos una victoria y que hay un enemigo, por supuesto. ¿De dónde vienen? ¿Quién es? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son los demonios? La Biblia nos habla acerca de un personaje llamado el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón. El Esto lo chanclas. encontramos en Apocalipsis. Está intenso los títulos, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Apocalipsis, donde dice que se desató una gran guerra en el cielo, en la antigüedad, ahí por la eternidad, en un periodo de la eternidad antes de que el mundo existiera como tal, se desata una guerra donde había un ángel llamado Lucero. Este ángel se revela los planes de Dios. Para no hacerles muy largo, él se revela y se trae un grupo de ángeles que después por eso se llaman ángeles caídos y después obtienen el título de demonios y se convierten en el ejército de Satanás, que de ser lucero se convierte en Satanás, y Satanás quiere decir el opositor, o sea, el que se opone a los planes de Dios. Oye, ahí entra un tema muy interesante. Yo una vez leí un libro de, Ajá, no me acuerdo, Tony Bennett, no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaba algo bien interesante, que cuando Satanás, esto es como un paréntesis de la pregunta, ¿no? Cuando, buenísimo, cuando, dale. cuando Satanás es expulsado del cielo, o sea, él decía esta teoría, ¿no? Que es expulsado a la tierra y entonces lo que él quería, que era ser semejante a Dios, o sea, Dios se lo da al hombre y entonces Satanás viene bajo, ¿cómo decirlo? O sea, bajo el gobierno del hombre, ¿no? O sea, Ajá. lo que Satanás quería, que era ser semejante a Dios, o sea, Dios no lo hace en Satanás, sino lo hace en el hombre, a su imagen y su semejanza, entonces pone al hombre a señorear sobre todas las cosas y se me hacía muy interesante eso, ¿no? Dices, wow, ¿cómo? Sí, 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 o sea, bueno, es que fíjate que uno de los principales pecados que ocurre en el cielo es el orgullo y la soberbia. Él dijo, seré semejante al Altísimo, levantaré mi trono, ahí junto a el monte del testimonio me sentaré. Entonces, pasa en los trabajos, pasa en las escuelas, donde el trabajador dice, no, no, yo ya soy, yo ya puedo, yo ya pasa en las escuelas, no, no, yo, mi maestro no sabe. Entonces, es el problema del ser humano es el orgullo, como fue el problema de este ser que quiso ser semejante a Dios. Entonces, es expulsado y ahí es expulsado con una tercera parte de los ángeles, los cuales los convierte en su ejército para cumplir ese plan, esa designación que también él tiene, que es ir en contra. Por eso decía, Satanás quiere decir el opositor. Entonces, algo que es muy importante definir es que Satanás como opositor, él se va a oponer a los planes de Dios en esta tierra. Se va a oponer a que el ser humano cumpla su plan. Y de ahí viene la función de él o su actividad o su acción para en contra del ser humano. Que el ser humano no llegue a realizarse como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, dentro del propósito de Dios y se frustre el plan de Dios. Esa es la labor de Satanás y pues ahora sus demonios. Así es. Fíjate que ahorita me acordaba una vez que conocí una señora que Ajá, Dios le dio una revelación, o sea, ella era una mujer de oración. Y después ajá, pasó como un tiempo de depresión, dejó de orar, dejó de buscar a Dios, pero su oración era muy fuerte cuando lo hacía, ¿no? Y entonces tuvo un sueño, una visión, no recuerdo exactamente, pero veía cómo los demonios estaban regocijando
porque habían logrado dejar que ella orara. Oh, wow, Y ella sí. al darse cuenta, o sea, le cayó el 20 que realmente lo que había pasado fue como una oposición, precisamente para que ella siguiera orando, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando a nosotros Dios nos da el ministerio de Ami Andy, eh, Ajá. empezamos a vivir un montón de oposición y la verdad es que no lo acreditábamos a que era oposición del diablo, la verdad. Pero era una oposición por todos lados que yo decía, ya, o sea, mejor no voy a hacer nada para Dios y bye, ¿no? Y una noche tuve un sueño en el que estaba en un edificio y ese edificio estaba rodeado de demonios y fue un sueño muy loco, ¿no? Pero el caso es que Dios me mostraba en ese sueño que todo lo que estaba pasando era una oposición demoníaca para que nosotros avanzáramos hacia lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Y a partir de ahí, o sea, ya no fue tan fácil detenernos, o sea, ya sabíamos de dónde venía esa oposición. Entonces, muy ciertamente lo que dices, ¿no? O sea, toda oposición viene del diablo, ¿no? Toda oposición para caminar hacia lo que Dios quiere viene del diablo, ¿no? Y es que justamente si lográramos entender esto, que hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para ustedes que nos están viendo, hay un plan maravilloso donde Dios quiere usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades para su gloria y para que dentro de ese propósito seamos felices, porque no Ujú. solo es cumplir con un propósito de vida, sino al cumplir ese propósito de vida, ahí va incluida la felicidad, la paz, la prosperidad, esa casa que estás esperando, ese carro que estás esperando, todo lo que estás necesitando y esperando viene dentro del plan de Dios y viene sin carga, sin opresión, sin desesperación, sino viene al fluir dentro de su propósito. Por eso lo que quiere el diablo es robarte esa paz al robarte tu diseño, tu propósito y tu identidad. Así es.